Comienza la segunda hora de Crisis en el Aire y vamos a hablar con un funcionario del Gobierno Nacional que esta semana se animó a debatir públicamente en nombre de sus convicciones y también de los sujetos a quienes expresa institucionalmente, es decir, a los que de alguna manera representa. Lamentablemente no es algo que pase con mucha frecuencia, así que nos interesó conversar con él en este programa. El jueves, el presidente de la República, Alberto Fernández, junto al nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, acompañados por la vicepresidenta y el flamante jefe de gabinete, Juan Mansur, presentaron en la Casa Rosada un paquete de medidas acordadas con el Consejo Agroindustrial Argentino, del que ya hablamos un poquito antes, pero volvemos sobre eso. Básicamente le brinda incentivos al sector más tradicional del campo, el sector que está orientado a la exportación, a la producción de materias primas y en vínculo estrecho con la lógica financiera también. Desde el Mercado Central de Buenos Aires, allí en el corazón de La Matanza, el actual presidente de esa entidad, del Mercado Central, y que además es coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, Nahuel Levaji, hizo comentarios bastante críticos sobre este anuncio. Estamos en comunicación con él. Hola, Nahuel, buen día. Jimena Tordini, Natalia Gelos, estamos acá. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por la comunicación. A vos por atendernos. Nahuel, entonces, lo primero que te queríamos preguntar es, ¿cuál es la lectura que vos hacés y que entendemos que la Unión de Trabajadores por la Tierra hacen de los anuncios sobre las políticas para el complejo agroindustrial de esta semana? Un poco ahí como lo expresamos públicamente, como vos decías, es un poco más de lo mismo, ¿no? Siempre en situaciones de crisis por ahí se tiende a tratar de reconciliarse con los sectores más concentrados y brindarle facilidades a esos sectores más concentrados, que no decimos que no haya que aumentar las hectáreas de producción, que no haya que generar condiciones para el mayor ingreso de divisas, para poder ejecutar políticas públicas en favor de los sectores populares con esas divisas, pero no es la receta, no es la misma receta. O sea, si queremos construir algo distinto no va a ser haciendo lo mismo, ¿no?, que es brindándole facilidades a esos poderes concentrados. Entonces, de la mano de eso, y como contrapeso, también marcamos, la ley de acceso a la tierra que venimos peleando hace tantos años no avanza, la ley de agricultura familiar no está reglamentada y no avanza, y además el modelo que hay que fortalecer, más allá de aumentar hectáreas de producción y toneladas de exportación, no puede ser con el paquete tecnológico. Dos cuestiones. Una, no puede ser con el mismo paquete tecnológico que envenena y que es dependiente de las grandes multinacionales del agro, ¿sí? Es un paquete tecnológico cerrado, la semilla, los tóxicos y la estructura de exportación que depende de las multinacionales del agro. Nahuel, por ahí, sí. Te empezamos a escuchar un poco mal, no sabemos si te estás moviendo ahí, mientras hablamos. No, sé quieto, ¿ahí me escuchás? Ahí ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Bueno. Estabas hablando del paquete tecnológico. Sí, por un lado eso, y que no podemos seguir fomentando la profundización de ese paquete cuando sabemos que es un paquete tecnológico que envenena, que deteriora el ambiente, que envenena a quien produce, a quien consume, ¿no? Contrapuesto a eso, tenemos que profundizar la agroecología, tenemos que profundizar otro modelo de producción que venimos desarrollándolo y aumentándolo y demostrando que es factible y que se pueden producir de manera intensiva y extensiva por ese modelo. Y por otro lado, apoyándose en los sectores históricos que no tienen posiciones a favor del pueblo, que justamente son esas instituciones como la mesa de enlace y demás, es que además no son los sectores que van a defender los intereses del pueblo. Entonces, si queremos salir mejores, no va a ser aplicando las mismas recetas de un modelo agroalimentario de muerte, ni tampoco de la mano con los sectores concentrados que poco les interesan las necesidades y los intereses del pueblo. Y por eso planteamos que, entendemos que hay que tener negociaciones y determinadas acciones para generar divisa, pero eso en todo caso no puede ir por ese camino solamente, y además tiene que estar en equilibrio con medidas para el pueblo y con victorias para el pueblo concretamente. Te reitero, la ley de acceso a la tierra que no avanza, la ley de agricultura familiar que no se reglamenta, y no hay destinado, se creó en el Ministerio de Agricultura, en la Dirección Nacional de Agroecología, pero que
que es como casi si no existiera porque está desfinanciada y sin actividad. Nahuel, acá Natalia Gelos te saluda y te pregunto, recién hablabas del paquete tecnológico, ¿no? Y hoy temprano, de hecho, hablábamos, por ejemplo, de la carne, de la cadena de la carne y demás, y de todas esas cosas que no conocemos, digamos. Entonces, tampoco nos podemos como entender demasiado cómo funcionan ciertas lógicas. Entonces, como para bajar un poquito y para entender, ¿podrías como describirnos un poco qué significa ese paquete tecnológico, digamos, sí, como para entenderlo? Sí, para por ahí, para quien está escuchando y no entiende de qué claro. estoy hablando. Lo mencioné, el paquete tecnológico son unas semillas determinadas modificadas genéticamente que son resistentes a determinados herbicidas, sobre todo el glifosato, ¿sí? Los herbicidas son controladores de malezas, químicos, biológicos. Esa semilla resiste el herbicida, o sea, uno fumiga con ese herbicida y mata todos los yuyos, mata todas las plantas, menos ese poroto de soja, por ejemplo, y con también los agroquímicos de fertilizaciones y fungicidas. Ese es un paquete tecnológico y después los canales de venta por Cargill y determinadas multinacionales que oligopolizan la exportación. Ese es el paquete tecnológico, ¿no? La semilla y el paquete de agrotóxicos que va de la mano con esa semilla para producir. A eso le llamamos paquete tecnológico, del cual el productor y la productora son presos de eso, porque vos comprás todo el paquete tecnológico, que depende, te reitero, de las grandes multinacionales, o sea, son Monsanto, Bayer, DuPont, Syngenta los que producen esa semilla y esos agroquímicos, ¿no? Entonces, eso es un envenenamiento al ambiente, al suelo, una degradación de los suelos, una dependencia, porque cada centavo después que recibe el productor va y lo gasta de vuelta en la próxima cosecha o en las deudas de la cosecha anterior, de pagar esa semilla y esos agroquímicos a esas multinacionales, ¿entiendes? Entonces es un modelo productivo dependiente, no es soberano, es dependiente de un paquete, de un método de producción que envenena el suelo, que degrada los suelos, que envenena a quien produce, a quien come. Está científicamente comprobado y hay una cantidad de estudios, la cantidad de residuos de pesticidas y agroquímicos que se tienen en los cereales, en las frutas y verduras, ¿sí? Claro. Con respecto a la carne particularmente es otra, hay otras particularidades, pero bueno, todo depende también el inicio, todo nace en la semilla, todo nace en la producción agraria 100%, que después también son las pastas y los cereales que comen las vacas. Uh-huh. Nahuel, de alguna forma esto que vos estás planteando y producto de la misma organización, ¿no? Del sector que vos representás, de la lucha campesina de las últimas décadas en la Argentina, de la constitución de un montón de organizaciones que vienen empujando esta agenda del activismo medioambiental también en los últimos años, digamos, más o menos este cuadro, podríamos pensar que cualquier persona que se dedica a la planificación de políticas públicas lo tiene claro, es decir, que sabe, ¿no?, las diferencias entre un modelo productivo y otro modelo productivo, sus consecuencias que genera, que permite y demás. Sin embargo, bueno, parece ser que después de la derrota electoral en las PASO, la opción del oficialismo, o por lo menos la que hasta ahora vimos, es no hacer un equilibrio, ¿no? Como vos decías antes, si esto es necesario también la regularización de la tierra para los campesinos que allí producen también es necesaria. ¿Vos esto cómo lo lees? ¿Lo lees como una salida, como que el gobierno agarra herramientas conservadoras porque cree que esa es una forma, una estrategia electoral? ¿Cómo lo analizas? No, yo analizo que hay una gran parte de la dirigencia política que no conoce del todo, por un lado, y otra parte de la dirigencia política que compra, que está de acuerdo con este modelo, que entiende que la solución es aumentar la cantidad de exportación, generar más divisas, y que la discusión del modelo productivo es una discusión secundaria. Yo creo que es una lectura errada de eso, como es dependencia versus soberanía, es tan básico como incluso también algunos de los pilares del peronismo mismo, ¿no? Y entiendo eso, que hay parte de la dirigencia que le falta conocer un poco más la cuestión agraria. Siempre se entiende, hay también parte de la dirigencia que entiende que por más de que nos hayamos visibilizado como el otro campo, el campo que produce alimentos,
que piensa que es algo marginal y que no le da el valor económico y de sujeto económico realmente que se tiene, y que se entienden al campo como, bueno, esa mesa de enlace. De hecho, muchas veces el presidente, cada vez que se expresa, habla del campo, habla de la mesa de enlace, y eso es un error conceptual, incluso porque el campo no es uno solo, ¿sí? La mesa de enlace es una parte de un campo, incluso con unas instituciones que han perdido gran parte de su representatividad. Y lo que hay que generar son políticas diferenciadas, políticas para los pequeños productores, para lo que es el cordón de la pampa húmeda, ¿no? Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, con el tema de la producción de granos extensivos. Ahí hay un tipo de producción, un tipo de campo, y después están las economías regionales, los pequeños productores, la producción frutícola, los cítricos. Bueno, el campo es muy diverso, y a veces la lectura que se tiene de parte de la dirigencia política de algunos sectores, como te repito, comulgan con ese modelo y lo promueven concretamente, y otros con visiones más populares y sí de una transformación. Falta terminar de conocer y de convencerse de que hay que construir un sector agrario popular, que profundizar la soberanía alimentaria. No podemos apoyarnos, repito, en seguir haciendo lo mismo para buscar una solución distinta. No podemos fortalecer el modelo con agroquímicos para buscar, para hablar de alimentos sanos y saludables. Alberto dijo, bueno, habló de alimentos sanos y saludables cuando le estamos dando extensiones impositivas para un modelo que contamina. Eso es una contradicción. Pero bueno, habrá que seguir, nosotros seguiremos dando la batalla, primero cultural y la discusión pública, y segundo aumentando la cantidad de hectáreas de producción agroecológica y empoderando al sector y peleando por la ley de acceso a la tierra. Bueno, ahora por suerte dentro de una buena es que se va a trabajar la semana que viene la ley de etiquetado frontal en el Congreso. Es verdad, pero bueno, es una diputados, discusión, ¿no?, integral, claro, sí, en diputados, ya tiene media sanción del Senado y ahora se trabaja en diputados. Pero bueno, es una discusión integral del modelo agroalimentario, que por lo menos la vamos dando. Hace muchos años no existía. Creo que nosotros con los verdurazos en Plaza de Mayo y saliendo a marcar acá estamos y somos el otro campo, y de la mesa agroalimentaria, una articulación que armamos con otras organizaciones, vamos poniendo sobre la mesa la discusión y haciendo que cada vez son más los que escuchan, los y las que escuchan y que apoyan y que dan la discusión, así que por ese camino vamos. Nahuel, habitualmente se percibe que el Frente de Todos tiene un ala más bien de centro-derecha, representada por Massa y ahora por el jefe de gabinete Juan Mansur, otra más bien de centro, que expresaría el albertismo en general, y una más cuestionadora, quizás, de centro-izquierda, donde se ubicaría el kirchnerismo. Esto obviamente es una caracterización muy esquemática, ¿sí? Pero viene a cuento, en este caso, pensando en el Consejo Agroindustrial Argentino, que se arma a partir de una reunión con CFK y Julián Domínguez, que y que Julián Domínguez es muy cercano a la vicepresidenta. Es como que en estos casos la brújula ideológica se desmagnetiza un poco, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo ves esa situación? No, yo creo por eso. Yo creo que está la tensión entre la respuesta económica y esa respuesta económica de urgencia, de que ingresen dólares, y sin, como te decía antes, un cabal conocimiento de la realidad agraria. Y bueno, eso, más allá de la brújula ideológica, creo que ante las situaciones complejas uno se recuestan en las recetas conocidas. Lo que hay que entender es que en todo caso eso tiene que estar articulado con lo que decía antes. No voy a repetir todo lo mismo, pero particularmente en la cuestión agraria creo que es una de las cuestiones más atrasadas que estamos en la discusión ideológica. Respecto a esto, ¿no?, que estás comentando, que un poco tiene que ver con, bueno, cómo se construyen consensos transformadores hacia el interior de movimientos políticos, y de algún modo como, bueno, también hay una puja dentro de esos mismos movimientos entre tendencias más conservadoras, que en realidad las llamamos conservadoras, pero que son las que defienden el capitalismo básicamente, y los sectores que en este caso representan ustedes, el otro campo, los distintos espacios de articulación entre organizaciones del otro campo que se van todo el tiempo construyendo y alimentando, y cómo se da ese vínculo entre esos sectores
que están pujando por transformar o por consolidar el modelo según el caso. ¿A vos te parece que esta situación esta situación concreta, ¿no? que estamos atravesando, amerita una discusión hacia el interior de los movimientos populares sobre cuál es la relación entre los movimientos transformadores y los más conservadores dentro del mismo espacio político del oficialismo? Sí, yo creo que todo el tiempo se amerita. De hecho, la otra vez fui parte de una discusión pública también, en una nota que salieron en Radio con Voz, el Chino Navarro y Lobo Patel, y yo salí a la tarde en la misma radio diciendo que ese no era un camino de transformación. La tensión está todo el tiempo, incluso la tensión y la discusión del modelo y el camino está todo el tiempo, a veces más abiertamente, a veces menos abiertamente, pero está y hay que darla, y hay que fortalecerla, y hay que construir también la alternativa, porque además de dar discusiones públicas, lo que hay que hacer es construir en los territorios, que es lo que hacemos nosotros todos los días, ¿sí? La discusión se va saldando a medida que los sectores populares y que el proyecto popular vaya encarnándose y vaya tomando más fuerza propia, y eso es lo que venimos haciendo todos los días, como te decía, multiplicando hectáreas de producción agroecológica, empoderando sectores, pequeños productores, la articulación, cadenas de comercialización que cada vez son más fuertes, planteando, o sea, hoy el modelo productivo, como te decía, está en discusión, hay una sociedad que más o menos discute eso, esto hace 10 años no pasaba, bueno, ahora sí, ¿no? Está la cuestión de si tiene químicos la fruta y la verdura o no, del modelo, bueno, todo un movimiento de juventudes que cuestiona la cuestión climática, la cuestión medioambiental y con propuestas superadoras. Yo creo que la discusión está todo el tiempo, hay que seguir fortaleciéndola, nosotros la hacemos, y sobre todo construir la alternativa y no comerse atajos. Creo que los atajos terminan a veces tirando más para atrás que para adelante. Estábamos conversando con... Eso. No, dale, termina. No, eso, tendría que irme ya. Estábamos conversando con Nahuel Levaji, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT. Te agradecemos mucho, Nahuel, por esta charla. Sabemos que estás ocupado. Que tengas una buena semana. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo.